Buenos días, estudiantes. En la clase de hoy trabajaremos las comunidades y también las interacciones biológicas. Partimos con conceptos claves de comunidad. La abundancia, que se refiere al número de individuos que existen en una comunidad por una unidad de área o de superficie. La diversidad se refiere a la variedad de especies que existen en una comunidad y la riqueza al número de especies distintas que existen en una comunidad. Una comunidad puede presentar distintas capas o estratos, y a eso se le conoce como estratificación de la comunidad, ¿ya? Como podemos ver ahí, existen distintas capas. La primera capa es la capa herbácea, ¿cierto? De hierbas, pasto. Después vienen los arbustos pequeños, arbustos más grandes, árboles pequeños y árboles más grandes, ¿ya? Eso se refiere con las capas que puede presentar una comunidad. La dominancia se refiere a que en una comunidad siempre hay una especie que es dominante o que sobresale de las demás, ¿ya? Por ejemplo, porque en número, en cantidad, esa especie es muy superior, ¿ya? Ahora, esa especie generalmente, la especie dominante le da el nombre a la comunidad. Ejemplo, una comunidad de pinos, ¿ya? ¿Por qué comunidad de pinos? Porque los pinos, ¿ciertos? En número son muy superior al resto de las otras especies, ¿ya? O una comunidad de leones o de elefantes, etc. ¿Ya? Eso se refiere con la dominancia, la especie que sobresale, ya sea por número o también por la capacidad defensiva que tenga esta especie. Sucesiones ecológicas. Es un proceso natural, chiquillos, eso lo tienen que tener bien clarito. Las sucesiones ecológicas son procesos naturales que permiten la evolución de un ecosistema, ¿ya? Gracias a colonizaciones y a extinciones locales de especies. ¿Qué es lo que pasa? Que en una sucesión ecológica, un conjunto de plantas y animales toman el lugar de otros. Por ejemplo, acá lo primero que nosotros tenemos es un terreno sin poblar, ya un terreno donde no existe nada. Y ese terreno va a comenzar a ser poblado por las plantas pioneras, ya que son los primeros organismos que van a llegar a ese terreno sin poblar, ¿ya? Y que van a dar inicio a la sucesión. Luego van a llegar las otras plantas perennes, la hierba, los arbustos, hasta formar un bosque maduro, ¿ya? Y cuando se forma un bosque maduro, se habla de que la comunidad alcanzó su madurez, ¿ya? Y a esta etapa madura de la comunidad se le conoce como comunidad clímax, ¿ya? Entonces, las sucesiones ecológicas son procesos naturales que comienzan con plantas pioneras y terminan con una comunidad clímax, ¿ya? Ahora, existen dos tipos de sucesiones ecológicas, las sucesiones primarias y las sucesiones secundarias. Ya vamos a ver la diferencia entre cada una de ellas. Sucesión primaria se refiere a la colonización de terrenos baldíos, es decir, donde no existe ningún organismo vivo, ya ni siquiera tierra. Por ejemplo, como dice ahí, las dunas, ya son terrenos donde no hay vida, chiquillos, donde no ha existido vida. Mientras tanto que las sucesiones secundarias son aquellas colonizaciones que se producen en terrenos donde sí existió vida, pero fue destruido. Por ejemplo, en un terremoto, en una inundación, en un incendio forestal, etc. ¿Ya? La colonización de todos esos terrenos se conocen como sucesiones secundarias. Vamos a trabajar ahora las interacciones biológicas que se producen en las poblaciones y en las comunidades. Pueden producirse entre organismos de la misma especie y entre organismos de especies diferentes, ¿ya? Ahora, estas relaciones pueden ser beneficiosas, perjudiciales o neutras. Cuando sean beneficiosas las vamos a simbolizar con un más, ¿ya? Cuando sean perjudiciales las vamos a simbolizar con un menos y cuando sean neutras las vamos a simbolizar con un 0, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá, si tenemos dos organismos, un organismo A y un organismo B, ¿ya? Y el organismo A se alimenta del organismo B. El organismo A es positivo, ¿por qué? Porque se beneficia de la interacción, mientras que el organismo B es el organismo que se ve perjudicado, por lo tanto es negativo, ¿ya? Dentro de estas interacciones van a existir interacciones intraespecíficas, que son aquellas que se producen entre organismos de la misma especie. Y un tipo de interacción intraespecífica es la competencia intraespecífica, ¿ya? ¿Por qué se produce competencia entre organismos de la misma especie? Porque tienen las mismas necesidades, ¿ya? Es decir, van a competir ya sea por el alimento,
por el hábitat o en el caso de los machos, por una hembra para reproducirse. ¿Ya? Entonces, cuando se da esta competencia entre organismos de la misma especie, hablamos de competencia intraespecífica. Otro tipo de interacción intraespecífica es la cooperación, donde varios organismos de la misma especie, lógicamente, trabajan en conjunto para obtener un beneficio, ¿ya? Un beneficio común. Por ejemplo, las hormigas cuando buscan o recolectan su alimento, o las abejas cuando construyen sus panales. También existen interacciones que se dan entre organismos de especies diferentes, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar la competencia, pero ahora la competencia interespecífica, es decir, entre organismos de distintas especies. Ahora, ¿por qué se produce esto? Porque comparten una necesidad, ¿ya? Porque pese a ser de especies diferentes, comparten una misma necesidad y tienen que luchar, ¿cierto?, por ese recurso que, recordemos, es limitado en el ambiente. Ambos se ven perjudicados porque gastan energía en el proceso, por eso la interacción es negativo-negativo. ¿Ya? Por ejemplo, ahí podemos ver dos especies, un gorrión, imaginémonos que es ese polluelo ahí, y una paloma, ya que están compitiendo por el alimento que sería el recurso. Y de acuerdo a esto se conoce o se produce el principio de exclusión competitiva. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Que dos especies no pueden ocupar el mismo nicho. Ya recuerden el concepto de nicho, porque siempre va a existir una especie que excluye a la otra, una especie que va a ser más eficiente o más fuerte y que va a excluir a la otra. Esto se demostró con un experimento que se realizó y que lo vamos a analizar ahora. Ya, se colocaron dos protozoos, ya dos especies de protozoos, que son el Paramecium aurelia, representado por la línea roja, y el Paramecium caudatum, representado por la línea azul, ¿ya? Se colocaron a vivir en nichos separados, ¿ya? Y acá se representa la densidad poblacional de ambos. En ambos, ¿cierto? Se puede observar un crecimiento de tipo logístico, ¿ya? Aumenta la densidad poblacional hasta que adquieren o llegan a la capacidad de carga y ahí el número de individuos se mantiene constante a través del tiempo. Pero, ¿qué es lo que pasó después? Estas especies, ambas especies, se colocaron a vivir juntas, ¿ya? A ocupar un mismo nicho. ¿Qué es lo que pasó ahí? Paramecium aurelia comenzó a aumentar la cantidad de individuos, ¿cierto? Y a medida que aumentaba la cantidad de individuos de Paramecium aurelia, ¿qué es lo que pasó con Paramecium caudatum? Comenzó a disminuir, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá había muchos individuos que, como ocupaban el mismo nicho, ¿cierto?, le ocupaban también los recursos, ¿ya? Por lo tanto, Paramecium aurelia se considera una especie más eficiente, ya que logró excluir a la otra especie, ¿ya? Esto suele suceder, chiquillos, con las especies exóticas o las especies introducidas, que suelen ser especies más eficientes que llegan y le quitan el nicho a las especies endémicas o nativas, ¿ya? Entonces, por eso que cada vez están disminuyendo considerablemente la cantidad de especies endémicas, producto de la introducción de otras especies. Vamos a ver ahora otra interacción, chiquillos, que es la depredación. Ya la depredación es positivo o negativo porque una especie se alimenta de otra, ¿ya? Y acá se produce el ciclo depredador-presa. Yo siempre utilizo este gráfico para explicarlo porque está bastante sencillo. Tenemos el depredador acá, ¿cierto?, que es el coyote, y la presa, que es el correcamino. Si ustedes se fijan acá, de depredadores existe un número menor al inicio que de presas, ¿ya? Las presas están en un número mayor. Hay más presas que depredadores. Entonces, aumenta el número de depredadores, ¿y qué es lo que pasa con los individuos presa? Disminuyen, ¿ya? Disminuyen. ¿Por qué? Porque los depredadores se los van a comer. Disminuyen los organismos presa, ¿y qué es lo que pasa con los depredadores? También disminuyen. ¿Por qué disminuyen? Porque si no hay organismos presa no tienen de qué alimentarse, entonces disminuye la cantidad de depredadores. Después,
aumentan los organismos presas y aumentan también los organismos depredadores, ¿ya? Y así se sigue produciendo el ciclo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que las poblaciones de presas y depredadores se autocontrolan en el tiempo, ¿ya? Esto permite que no exista una gran cantidad de organismos presa, porque cuando pasa esto, los organismos depredadores también aumentan en cantidad y se alimentan de ellos, ¿ya? Y también no existe una gran cantidad de organismos presa porque cuando disminuyen los... O sea, no existe una gran cantidad de individuos depredadores, perdón. ¿Por qué? Porque cuando disminuyen los organismos presa, disminuyen también los depredadores ya que no tienen alimento, ¿ya? Entonces así se van autocontrolando en el tiempo. Tipos de depredadores, esto ya ustedes lo conocen, ¿cierto? Y también yo les mencioné que existían, por amplitud de dieta, existían los depredadores generalistas y los especialistas. Ahí está lo mismo que les había explicado en unos videos anteriores. Vamos a ver otra interacción en la cual ambos organismos se ven beneficiados, ¿ya? Por eso es más. Entonces, la simbiosis significa vivir juntos. Y cuando se produce una simbiosis, los organismos no pueden vivir el uno sin el otro. Por ejemplo, los polinizadores con las plantas, ¿ya? Sabemos nosotros que si desaparecen los polinizadores, desaparecen las plantas y viceversa, ¿ya? Otro organismo que es un clásico de la simbiosis es el líquen, ¿ya? Yo creo que ustedes han visto esta formación sobre las rocas o sobre los árboles, sobre todo en humedad, ¿ya? Y se forma esto que es un organismo nuevo, que es el líquen, que es una asociación de un hongo y un alga, ¿ya? Es decir, si no existe el alga, no es un líquen, o si no existe el hongo, no es un líquen. Tienen que estar los dos para que exista el líquen. Entonces, a eso se le conoce como simbiosis. El mutualismo, por su parte, son organismos que se benefician de la relación, pero que pueden vivir el uno sin el otro, ¿ya? Por ejemplo, estas aves que se posan sobre los vacunos, ¿ya? Y que se alimentan de las moscas, los insectos que se posan sobre los vacunos. Evitan que estos insectos piquen a los vacunos y ellos se alimentan, pero pueden vivir separados. Lo mismo pasa con el pez payaso y la anémona, ya que el pez payaso se esconde en esta anémona y atrae a los depredadores, y cuando los depredadores llegan, la anémona tiene estos tentáculos, ¿cierto?, que son súper venenosos y que paralizan al depredador. Entonces la anémona se alimenta del depredador y el pez payaso se salva su vida, sobrevive, ¿ya? Pero pueden vivir separados, pues si ustedes tienen un pez payaso en el acuario, no es necesario que tengan una anémona para que sobreviva, ¿ya? Entonces esa es la diferencia entre simbiosis y mutualismo, ¿ya? En el mutualismo se puede dar una interacción temporal. El comensalismo, fíjense que acá una es positiva y la otra es neutra. Una especie se ve beneficiada y la otra no resulta afectada. Por ejemplo, los nidos en los árboles y... ¿por qué los nidos en los árboles? Porque puede que los pajaritos construyan un nido en un árbol, ¿cierto? Pero el árbol no se ve perjudicado debido a eso, ¿ya? O puede ser que, por ejemplo, como los búhos, utilicen, ¿cierto?, un hueco en un árbol para poder vivir, para utilizarlo como nido, ¿ya? Y el árbol ahí no se está viendo ni beneficiado ni perjudicado, ¿ya? Pero el ave sí se ve beneficiado. Entonces, por eso es positivo 0. Neutro, ¿ya? Y acá el tiburón con la rémora, que este pez que es de menor tamaño, ¿cierto?, viaja al lado del tiburón para también poder sobrevivir, ¿cierto? Evita ser comido por depredadores, ¿ya? Pero el tiburón ahí no se ve ni beneficiado ni perjudicado por la interacción. El amensalismo acá es negativo positivo, es decir, un organismo se ve perjudicado con la relación y el otro no se ve afectado. Por ejemplo, las plantas más pequeñas en un bosque, las plantas más pequeñas no pueden recibir suficiente luz solar debido a las plantas grandes. Entonces las plantas más pequeñas se ven perjudicados y las plantas grandes no se ven ni beneficiadas ni perjudicadas producto de esa interacción, ¿ya? El parasitismo, ¿ya? Un parásito vive dentro de otro organismo y ese organismo se conoce como huésped, ¿ya? A partir de ese huésped, el parásito obtiene el alimento, el refugio, ya todos los recursos que necesita para sobrevivir.
en esta relación el parásito se beneficia y el huésped se ve perjudicado. Por eso es positivo o negativo. Ejemplos de parasitismo, los piojos, la relación piojos humanos, ya es un ejemplo. Otro ejemplo es las tenias con los cerdos, ya que son estos parásitos, que también se da con los humanos, ¿ya? Interacción humano-tenia también se produce. Cuando ustedes tienen la lombriz solitaria, ¿qué le dicen? Quiere decir que tienen este parásito, ¿ya? Esta tenia, que se puede obtener consumiendo, por ejemplo, carne de cerdo mal cocida, ¿ya? Y obtienen la tenia, ¿ya? Esos son ejemplos de parasitismo, chiquillos. Actividades, 2 actividades sencillitas. Y estas actividades, chiquillos, las vamos a revisar en el próximo video, junto con todas las que quedaron pendientes de los videos anteriores, ¿ya? Y con este video terminaron ustedes de trabajar los contenidos pertenecientes a esta unidad, ¿ya? Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.